Ahorita a las 6:30 de la mañana estará con nosotras la senadora Nitza Morán y a las 7:30 estará con nosotros el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Irán Torres y Montalvo, para explicarnos ciertas cosas. Hoy viernes 21 de marzo del año 2025. Y mire, acaba de llegar el primer tema que tengo aquí para tocar en el orden de los asuntos. Es una reevaluación de la gobernadora del nombramiento de Víctor Ramos, luego de que había estado estas últimas 2 semanas defendiéndolo. Pero habló nada más y nada menos que el tiburón, el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, quien dice en sus acostumbrados buenos días Puerto Rico, sobre el designado secretario de Salud, doctor Víctor Ramos. Si se descartan las alegaciones de investigaciones por corrupción, quedan las alegaciones y la auditoría que denuncian malísima administración del colegio médico. Esto se ha discutido ampliamente por la prensa corrupta, populeta, izquierdosa y payolera del patio. Doctor Ramos, con esa misma amplitud y detalle, quiero que muestre claramente, en mayúsculas, continúo la cita, cuál es la agenda, el plan, las acciones tomadas y planificadas para asegurar el mejor servicio de salud a los puertorriqueños, sin pamplinas ni generalidades. De las primeras 2 alegaciones, si se descartan, podría salvarse. De esta última, si no nos convence, no lo salva nadie. No cometa el grave error de contar con su Napoleón. A ese le ocurrirá lo mismo del 11 de abril de 1814. El 27 de marzo es el día de ponerle punto final a todo eso. No habrá otra oportunidad. Apercibidos, Tomás Rivera Schatz. ¿Y a qué obedece todo esto? Y lo he dicho reiteradamente. Hoy es un buen día, gobernadora. Hoy, como es viernes, la gente se le olvida en el weekend las noticias. Hoy pudiera ser una muy buena oportunidad para retirar ese nombramiento, que ya no son 2, son 3 las controversias que tiene que explicar el doctor Víctor Ramos, y está un poco el agua profunda y no muy clara para esos propósitos. El doctor Víctor Ramos ha continuado dando explicaciones y diciendo que esto es una agenda política en su contra y que no hay mucha profundidad aquí en este tipo de situaciones, y por eso es que se le cita el próximo viernes. El próximo viernes todavía hay una semana, un ciclo de noticias completo de una semana completa. Y hablaremos sobre esto con la senadora Nitza Morán ahorita y evidentemente con el secretario de Asuntos Públicos, Irán Torres Montalvo, porque este es el regalito que sigue regalando para adelante. Porque hay otras personas que también se han insertado en esta discusión y que han sacado la cabeza, algunos pocos para defenderlo, otros para criticarlo. Miren, ¿sabe quién sale hoy también en la prensa escrita? El doctor Iván González Cancel. Y dice, Gallo, tú te tienes que salir de eso. De verdad que no hay quien te salve ahí. Y un poco, ¿verdad? Sabemos que el doctor González Cancel ha sido controversial en sus expresiones también. Y como les he dicho, esto viene de muchos años, ya por décadas. Desde las controversias con el doctor Eduardo Ibarra, Carlos Díaz, Carlos Mellado, el doctor Víctor Ramos. Pero los señalamientos que hace el doctor Carlos Díaz Vélez, actual presidente del Colegio de Médicos, son unos señalamientos muy particulares y parece que tiene la evidencia para probarlo, o la falta de evidencia también para ver dónde estuvo la fiducia, doña Fiducia, la amiga mía, que es la responsabilidad de administrar responsablemente, valga la redundancia. Todo esto se da en el marco de los nombramientos, lo que pasó recientemente en días pasados, donde se aprobaron algunos nombramientos, pero se aprovechó la oportunidad también para colgar a la secretaria del DACO y la nominación de una nueva ese mismo día. Y entonces todo esto, nuevamente continuamos patinando sobre controversia tras controversia, en particular con lo que tiene que ver en los nombramientos y en una administración que Cámara, Senado y la Gobernación son del mismo partido. Aquí no pueden decir que es que los cuerpos legislativos estaban controlados por los populares o por otra delegación de minoría. Entonces,
¿verdad? ¿Cómo avanzamos ahí? Y la realidad es que por lo menos en la presentación de medidas, y voy para eso ahorita, se ha avanzado algo por parte de la administración de Jennifer González. Y, ¿verdad? Va a presentar unas medidas muy interesantes algunas, con otras tengo un poco de controversia, pero les voy a decir ya mismo y voy a entrar en particulares porque se presentan unas medidas para violencia doméstica, pero voy para allá ahorita, para combatir la violencia doméstica. Mire, métricas incorrectas, dice Luma, en cuanto a los apagones. Ustedes saben que hay un índice, yo les he hablado aquí, que tiene unas siglas que es SAIDI. Eso no es otra cosa que cuántos apagones hubo y cuánto duraron los mismos que estuvimos sin servicio. Y dice Luma, argumenta ante el negociado que saben que los va a multar por eso, porque eso sí está, esa métrica sí está en el contrato. Y les he dicho que si algo pudiera levantársele a Luma en términos de su desempeño, es esa métrica que sí está incluida en el contrato, ya sea para multarlo o para cualquier otra cosa adicional. Pero dice Luma que es que los números de este año se están comparando con los del año anterior, que por razón del huracán Fiona no sería justo hacer esa comparativa y ese 18% de más tiempo sin servicio, porque hubo unos días que por el huracán no se contaron, que tampoco hubo servicio, porque no estamos preparados para eso. Pero no se queda ahí, porque hay otras noticias súper interesantes en cuanto a lo que hace el negociado, la alianza de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y una orden ejecutiva de Jennifer González que tiene que ver con asuntos energéticos adicionales a los proyectos que ya se presentaron y que constituyen la Ley 1 y la Ley 2 de esta administración. Como saben, la de las carboneras y la de la imposición de hasta $125,000 de multa por desempeño, tanto a Luma para Genera por día. Entonces, ¿qué hace el negociado de energía? Que mire, últimamente, se pusieron las botas y están trabajando. Todos los días sale algo del negociado de energía. Y ahora le ordenan a la Autoridad de Energía Eléctrica, o lo que queda de ella, para requerir propuestas de generación. Yo dije, espérate, van a cancelar el contrato de Genera antes que el de Luma. No hay un operador ya para la generación. Y es que van a requerir propuestas para cerca de 3,000 megavatios. Ahora mismo contamos con 2,700. O sea que quieren sobrepasar lo que actualmente tenemos, que sabemos que no es suficiente. Y van a hacerlo inclusive con energía renovable. Van a requerir que un porcentaje de esa energía adicional, de esa generación, de esa capacidad que tengamos como país. Y esto me parece que pudiera estar predicado sobre esta estrategia de la administración de Jennifer González de traer lo que le llaman el reshoring, que regresen esas manufactureras a Puerto Rico como parte del territorio americano y de las políticas federales. Y para eso necesitamos una capacidad, porque no es como la residencia, no es como los pequeños y medianos negocios. Una industria, una manufacturera requiere de una capacidad estable y consistente de energía para funcionar, para sus operaciones. Entonces, esta situación, para propósitos de requerir propuestas de generación, pues yo digo, ven acá, y entonces genera. Y las barcazas, y el cable, y los megapickers, esos que querían comprarse, que Josué Colón le dijo, no, repárame Aguirre y repárame Central San Juan, antes de hablar de seguir comprando unidades de estas que son como el equivalente a una planta eléctrica, para tener la cosa estable de cara a cuando comience la demanda alta en verano. Entonces, teniendo esas preguntas como base, tengo que decir que quizás, y yo no sé si esto puede ser una violación del contrato de nosotros para con Genera. No lo sé, voy a hacer las preguntas correspondientes y les orientaré a los efectos. ¿Por qué? Cuando se empezó a trabajar todo esto de la ley de transformación energética, por allá por el 2014, y lo conozco muy bien porque fui partícipe de eso, de esa discusión, en otra situación que he compartido con ustedes y que no viene al caso ahora. Lo que se hablaba es que la energía en Puerto Rico, y se traía esta analogía de que fuera como las compañías de celulares y que hubiese competencia. Y les he dado el ejemplo de un sitio donde yo viví y trabajé,
Y allá uno contrataba quién te vendía la energía. Y había energía nuclear, había energía con combustibles fósiles, empezaba la energía renovable en ese momento. Y tú contratabas a quién tú le comprabas de acuerdo al precio que te ofrecían. ¿Quién te transmitía? ¿Quién era el poste, el cable, el generador, la subestación y la cosa? Eso era del Estado. Y ese era el modelo original que se quería traer para que hubiese competencia y que no pasara de un monopolio público a un monopolio privado, que fue lo que pasó con Genera y con Luma. Y tiene sentido que la competencia y esa pelea de un mercado abierto y libre provea para unas mejores condiciones, para un mejor servicio. Porque si te dan más servicio en el teléfono celular, ¿qué tú haces? Te cambias de compañía y te puedes llevar tu número inclusive. Y el aparato te dan crédito y todo eso. Y eso es lo que originalmente se contemplaba cuando se abrió el mercado y se rompía lo que era el aparato de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esta orden ejecutiva de la gobernadora, esta política de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, va encaminada hacia eso. ¿Pudiera eso incidir en los costos de energía que todos los meses de Cristo pagamos en esa factura? ¿Pudiera incidir en la compra de combustible o la generación renovable o lo que sea para bajar costos? Pudiera ser una muy buena piedra de comienzo, un trampolín para que otra cosa pase. Y quiero entrar más de lleno aquí porque quizás esto pueda ser una buena alternativa, pero yo no estoy seguro de que el andamiaje jurídico de cómo se complementó y cómo terminó siendo lo que es la ley de energía, la ley de transformación de energía y los contratos con los operadores permitan que esto se haga sin violentar las condiciones que pactamos en un momento dado con ellos y que no había una fila de gente o de compañía para hacer esto. Es la realidad y esa es una de las cosas con las que hay que tener cuidado cuando se habla de cancelación de contrato. Así que eso, por ahí va la cosa. Y añadido a esto, para los proyectos de reconstrucción, que también se comprometió la gobernadora a darle un poquito más de fast track, ya se ha hablado de eliminación de permisología, que parece que también las políticas federales pudieran ayudar en ese sentido para los permisos que se requieren, ya sea para montar otra planta o para bregar con la vegetación y con muchas otras cosas que se necesitan permisos federales y estatales. ¿Y por qué digo eso? Porque ahora hay un requisito adicional de otra orden ejecutiva de la gobernadora que dice, Luma, para los trabajos que hay que hacer de reconstrucción, Luma genera, porque esto implica las dos. Para hacer esos trabajos de reconstrucción, tú antes tenías que contratar compañías que tuvieran empleados unionados. Y cuando el empleado es unionado, no es una sorpresa, ni es de ¿verdad? No es muy difícil concluir que ese empleado te va a costar más. Y que te limita porque no todo contratista que vaya a participar ahí va a tener empleados unionados todo el tiempo hasta que se gane el guiso, ¿verdad? Hasta que puje en la subasta. Y entonces, a correr fanático, vamos a buscar empleados que estén unionados o adscribirlos a la unión. Eso cuesta y retrasa los propósitos. Y hay unas determinaciones administrativas, no necesariamente por tribunales, que han propendido para que eso no sea así. Y que por un tipo de estado de emergencia, tú le puedas decir, compañía BS, la que quiera, ven para acá, puedes participar de la subasta y te levanto el requisito de que tengan que ser empleados unionados quien trabaja en esas obras. Porque esa mano de obra también está escasa y por eso muchas de las subastas en municipios están llegando desiertas, nadie va para allá. Digo, además de otras consideraciones, que es que tienes que tener un bono de seguros y unas cosas adicionales que no toda compañía puede participar ahí para el costo de la obra que se va a llevar, porque si no tienes ganancia, esto no es comunismo, ¿verdad? Nadie trabaja gratis. Y a esos efectos se levanta este requisito, y sé que va a ser controversial, pero recuerden que esto tiene que ver con unos precedentes administrativos en las leyes laborales federales y que el sector de las uniones
de ordinario se ha identificado mucho con el Partido Demócrata y estando los republicanos al poder, quizá esto sea un doble golpe a las uniones que han favorecido reciente e históricamente al partido y candidatos del Partido Demócrata. Dice, ¿sabes qué? Te vamos a romper el espinazo. Vas a tener menos miembros que te paguen cuotas a las uniones y así es que se va a hacer. Y lo hago porque como hace falta mano de obra y hay que hacer esos proyectos, vamos a darle fast track y compañía a correr, contraten gente, no tienen que unionarlo, te sale más barato, tienes más ganancias. Esa es la que hay, esa es la política pública que ya se ha implementado, se anuncia a esos efectos. Todo esto tiene que ver con la necesidad de que Puerto Rico tenga energía estable. Y esto es para propósitos de seguridad, desarrollo económico, educación, todas las cosas, salud inclusive, todos los pilares por lo cual se organiza un gobierno y necesitamos de que el gobierno intervenga en ciertas cosas, tiene que ver con energía inevitablemente. No solamente por lo que pasa en su casa, sino por lo que pasa en la escuela o colegio de sus niños, sino por lo que pasa en sus sitios de trabajo y todo el entorno donde usted se mueve diariamente. Necesitamos energía porque muchas cosas, ahora hasta los carros, sin energía no se mueven. Así que por ahí va la política, me parece que enfocada y montada sobre lo que está pasando allá, aquí se toman esas iniciativas. Sumamente interesante. El próximo tema que quería tratar con ustedes es de lo de las propuestas de Jennifer González, pero lo voy a dejar para el segundo bloque, ahorita a las 7, porque quiero entrar en mucho detalle sobre una APP inclusive que se crearía, una alianza público-privada para violencia doméstica. Voy con más detalle ahorita porque me va a tomar un poco de tiempo explicarlo. Y son varios proyectos que se envían a la legislatura, donde ya comenzó, mire, aquí todo cuesta dinero y el gobierno necesita dinero para las diferentes iniciativas, los diferentes programas, porque nadie trabaja gratis y las cosas cuestan. Hasta pasar máquina de presión, como les dije, para mantener una facilidad, cuesta el empleado, comprar la máquina, el agua, la energía con la que funciona esa máquina. Mínimamente te cuesta algo dar mantenimiento, pasar máquina de presión para quitar el sucio y el limo. Entonces, ¿a qué voy con eso? Hasta ahora, toda esta especulación de lo que vaya a pasar con los fondos federales y el impacto que pudiera recibir a Puerto Rico a esos efectos en los diferentes programas, salud, asistencia nutricional, cualquier otra cosa que de lo que educación, pudiera verse reducido. Y al final del día, estamos tomando medidas para prevenir ese impacto y eso me parece apropiado. Y ahí está montado AFAF, que es la Agencia Fiscal y de Asesoría Financiera. Está montado la Oficina de Gerencia de Presupuesto, de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Hacienda y la Legislatura de Puerto Rico. ¿Y qué es lo último que se contempla? La creación de lo que es el fondo, tiene un nombre bien bonito, el Fondo Presupuestario de Estabilidad Fiscal. Mire, eso no es otra cosa que en caso de que se pierda ese bloque de dinero de 4,000 millones de dólares anuales que paga por el plan médico, lo que es el Fondo Vital, ¿verdad? El plan Vital para personas que califican para ese tipo de plan, pues que no se vean interrumpidos los servicios o que no se pueda pagar por él. Y además de lo que pueda pasar con ese dinero, si es que no llega completo, no se autoriza, a lo mejor pudiera ser más, es especulativo. Y no dejen que le metan miedo con eso. Todavía no se sabe qué va a pasar, ni para FEMA, ni para el Departamento de Educación, ni para muchas otras instancias, que parece que va a haber recortes. Y no es otra cosa que una reevaluación, lo que ha dicho el presidente Trump, para que lleguen fondos de manera más directa y más eficiente a los territorios. Y cuando hablo de territorios no estoy hablando, vamos a decir distritos, porque no quiero entrar en la parte política. Y eso no exime a los territorios. Ahora sí puedo utilizar la palabra territorios porque una cosa a veces es para los estados y otra para los territorios. Y la legislación tiene que ser específica en cuanto a qué programa Puerto Rico puede participar. Y hasta ahora, estas asignaciones de dinero para salud habían sido parte de una asignación en bloque. Y se ha garantizado de tiempo en tiempo sin que sea recurrente y consistente y sepamos con qué contar. Pues mire,
estas organizaciones, entidades gubernamentales, en la etapa de presupuesto que ya se empezó a discutir en la Cámara de Representantes, dicen, mira, en caso de que perdamos esos fondos, vamos a ver de dónde sacamos y vamos a empezar a nutrir un fondo de estabilidad fiscal en caso de que haya algún recorte o no contemos con eso. Me parece una medida responsable, quizás no sea la cantidad completa, pero a esta discusión hay que añadirle que los fondos que todavía hasta este año estábamos recibiendo por concepto de pandemia, de ARRA, ALPA, como se llamen, las siglas esas bien bonitas, pues se van a dejar de recibir. Y nada más en eso, sin que nos resten nada por las políticas de Trump, ya este año se van a dejar de recibir cerca de $1,000 millones. Esos fondos, a diferencia de muchos fondos federales, no venían tan marcados y se podían utilizar para diferentes instancias, y la administración de Pedro Pierluisi jugó con eso, inclusive para proveer mejores condiciones laborales. Y no siendo recurrentes, eso se criticó del gobernador Pierluisi en su momento, porque no iba a haber una recurrencia, esos fondos no iban a venir seguros de año en año, pero se estaban utilizando para satisfacer necesidades que sí eran recurrentes, porque una vez usted le da aumentos o mejores condiciones laborales a un empleado público, usted entra en un contrato y tiene que buscar de dónde después, porque se lo va a requerir y va a ir al tribunal y se lo va a ganar. Pero sin entrar mucho en eso, con toda esta partida de fondos que dejaron de recibirse porque ya la pandemia se acabó, pero lo que quedaba ahí en la olla, que rasparon, eso se acabó, y de un año para otro significa un recibo menor de $1,000 millones. Así que ya ese fondo empieza con esos $1,000 millones. ¿Qué va a pasar con los otros 4,000 anuales que se reciben hasta 2027? Pues mire, se empieza la discusión de la creación de este fondo. Y junto con eso se empieza la discusión también de cuánto hay para los municipios. Y hay un despliegue hoy en prensa escrita de todo lo que se le va a dar a los municipios para programas específicos, como el de recogido de desperdicios sólidos y planes de reciclaje, hasta el de ama de llave. Y se le dice, municipio, te voy a dar $1 millón que lo puedes utilizar como tú creas. Pero estas otras partidas que te voy a repartir van a ser para programas específicos. Un poco de una página del libro de cómo funcionan los fondos federales. Que como les he dicho, si vienen marcados para comprar lápices azules, usted no puede comprar lápices rojos. Porque lo multan, le piden que devuelva el dinero y se meten problemas también. Así funcionan los fondos, ¿verdad? Porque la regla de oro es que el dueño del oro pone la regla. Y si queremos cotizar para esos chavos, para que nos den chavitos, tenemos que jugar por esa regla, fiscalizar bien y utilizarlos bien también. Así que por ahí va este asunto de cómo se está manejando el presupuesto. Saben que hay un comité también trabajando en la elaboración de lo que son los presupuestos de cada agencia. Eso me parece muy responsable. Y dentro de las medidas que les había anunciado ayer que se presentaron, ya se presentó, ya está ahí, un proyecto de 8 páginas que tiene que ver con la eliminación del impuesto al inventario, que hay más de uno esperando que eso ocurra, a ver cómo se va a dar y cómo yo le prometo esos dineros a los alcaldes sin que se les afecte lo que reciben. Y esta parte es importante porque me parece que esa conversación no se ha dado de manera diáfana con la exactitud que requiere esta congelación para lograr una sustitución más adelante. Y voy a dar un poquito más de detalle ahorita cuando regresemos de la pausa. Ya debe estar por ahí la senadora Nitza Morán. Mire, que se abstuvo de la votación cuando colgaron a la secretaria del DACO, Catoni. Nos hablará acerca de eso ahorita y de estas expresiones que zumba Tomás Rivera Chats. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. A través estaba haciendo falta una de nuestras colaboradoras, la senadora Nitza Morán Trinidad del Partido Nuevo Progresista. ¿Todavía? Pues claro que sí. Estoy hasta de azulita, por si acaso. Pero tú no te vas lejos, nos ¿viste? Estás haciendo hoy el coro. Buenos días a Buenos todos. días, senadora. Qué bueno tenerla aquí nuevamente. Gracias por la invitación. Mucha controversia esta semana. ¿Cómo es que cuelgan a una nominada y usted se abstiene? ¿Qué pasó ahí? Pues mira, Eddie, nada, estos son cosas que se nos dan día a día cuando estamos en los nombramientos de la gobernadora. Pues
La apertura que tiene, para comenzar, esto es una apertura que siempre tiene el presidente del Senado, de que se nos dan los nombramientos y no se nos somete a una regla de caucus, así que cada senador tiene la potestad de votar como quiere. Sí se nos da la información, se discuten ciertos asuntos, pasó lo mismo con este nombramiento y a los efectos, pues, y esos méritos, pues esta servidora junto a otras 2 compañeras nos abstuvimos en esa votación. Fue algo tanto prematuro, se discutieron unos asuntos, pero tú sabes, tú me conoces, ¿verdad? Es un juzgado, como empezamos el programa hoy, pues siempre hay unas versiones de dos partes. Escuchamos unas ciertas preocupaciones sobre esa nominación y unos asuntos y unas determinaciones que había tomado la secretaria, versus no tuve la oportunidad de poder hablar con la secretaria ni antes. No, ni antes ni después, porque entramos en el caucus y seguidamente, pues nosotros, ¿verdad? Entramos Esa nominación no se hizo el día anterior. No se hizo el día anterior, así que se discutió en el caucus unos asuntos, unas preocupaciones que tenían algunos senadores referente a unas situaciones que se dieron en unos días pasados, y el senador Carmelo Ríos creo que hizo unas expresiones públicas a esos efectos. Así que no tuve la oportunidad de poder dialogar con la secretaria, ¿verdad? A esos méritos. Yo voy a dar, por cierto, todo lo que dijeron los compañeros allí. Yo no estoy, ¿verdad?, menoscabando ni menospreciando todo. Yo creo que todo el mundo tuvo un argumento muy serio. Pero a esos efectos, pues, la balanza a veces hay que escuchar las 2 partes. No es que lo que se dijo allí era Vamos mentira. al timeline, senadora, porque se dan las expresiones de Carmelo Ríos en 2 entrevistas radiales y alegadamente hay una comunicación de la Fortaleza retirando el nombramiento que dice el presidente del Senado que no se recibió y que por eso ese miércoles, las sesiones son usualmente lunes y jueves, ese miércoles se baja el nombramiento y se cuelga a viva voz. Esto es, como dice el americano, un shot across the bow, un cañonazo sobre cubierta para mandar una advertencia, un mensaje. Pues mira, yo creo que no. Yo creo que nosotros tuvimos la oportunidad nuevamente en el caucus. Aquí hay comunicación con la gobernadora, ¿verdad? ¿Se recibió la comunicación de Fortaleza o no se quiso recibir? El presidente del Senado fue claro en esto. Él dijo que no se recibió la comunicación. No se recibió antes de entrar en la sesión y hacer la... Eventualmente se recibió entonces. Tampoco tenemos en secretaría ninguna comunicación. O sea que la gobernadora mintió. Versus la comunicación de la gobernadora en unas expresiones públicas que ella entiende que sí que se había dado la carta. No sé si es que se quedó en el trámite, no sé si es que se quedó en la puerta y ya nosotros estábamos votando en esa nominación. Pero agua pasada no mueve molino. No, porque la señora... Es que el molino se sigue moviendo y le sigue cayendo agua. Pero la señora Yaca Toni está fuera de la agencia a estos efectos y ya la gobernadora hizo su nuevo nombramiento al Departamento del Consumidor y vamos a estar evaluando a la señora Valeria. Los señalamientos que hizo Rodríguez Erazo, perdóname, Valeria. Los señalamientos que hace el vicepresidente del Senado de que hubo hasta racismo, ¿se van a quedar ahí? ¿Van a haber alguna consecuencia? ¿Alguien lo va a investigar? ¿Hay algún referido? ¿Qué ha pasado con eso? Pues eso es parte de lo que yo te estaba diciendo, que siempre hay que escuchar, ¿verdad? Porque eso se hizo alusión en una discusión pública, más sin embargo no sabemos las personas involucradas. Las personas involucradas no han dicho nada público, no han radicado ninguna querella que yo tenga conocimiento. Ni en ética ni en el Departamento del Trabajo, si las hay, no se hizo mención porque pública. Son de carácter laboral, correcto. Es algo de carácter laboral. Yo entendería que debería ser en el Departamento del Trabajo y si no es así, como es una agencia pública, en la Oficina de Recursos Humanos de la agencia, pero no sabemos nada. O sea, yo doy por cierto quizás que esto, si fuese así, pues se nos hubiera mostrado por la evidencia. No sé, bueno, las personas involucradas no me llamaron ni me dijeron, ni allí se estipuló, mira, esta persona hizo una carta a Recursos Humanos y está pidiendo que se evalúe esta situación. Así que Recursos Humanos a los efectos no fue la información que nos trajo el vicepresidente, que deben de ser muy serias. Vuelvo, yo no estoy menospreciando, ¿verdad? Esto es algo muy serio contra unas personas que están laborando en el departamento, que yo creo que si fue así, debe de existir algún referido de alguna índole. Pero no me consta, no se habló de ese referido.
Así que se quedó como en el tintero de esa situación. Pero eso sí provocó la abstención de su señoría, la de Eso es Brenda correcto. Pérez y la de Migdalia Padilla. Yo correspondo a mi abstención, ¿verdad? La mía. Ujú. Porque esto, vuelvo, nosotros lo discutimos en el caucus, como no hay regla, cada cual sale para votar como ellos entienden. Para mi sorpresa, yo pensé que yo iba a ser la única persona abstenida en ese aspecto, pero no. Tuvimos dos compañeras. De hecho, no tuvimos oportunidad. Yo, una vez que se cerró. ¿Ustedes la no se sesión, pusieron de acuerdo para eso? No, en ningún momento. ¿No hablaron acerca de las motivaciones de cada una? No, en ningún momento. Ni siquiera sé la motivación de... Yo posteriormente hablé con la señora Migdalia Padilla, que coincidimos en uno de los juegos en Guaynabo, ¿verdad? Yo le expliqué por qué y ella me dijo, yo entiendo lo mismo. Ella se quedó con una preocupación, pero no me dijo, ¿verdad? No me describió cuál fuera su preocupación con la senadora Brenda, pues en ese no he podido tener la oportunidad ni siquiera hacer las razones que... Ese mismo día se hacen unos anuncios con respecto a otros nombramientos. De hecho, se confirmaron otros nombramientos. Estaba el de la Procuraduría de la Mujer, que la gobernadora está defendiéndolo hoy en prensa escrita. Ella había dicho que no habría de nominar a nadie a ese puesto hasta que le confirmaran a Janet Parra. Eso no ha pasado. Eso no ha pasado. ¿Por qué y el cambio de posición a su juicio, senadora? Bueno, pero eso es una buena pregunta para la gobernadora. Ella es la que tiene la potestad de Usted mover, conoce de este juego de nombrar. y usted sabe, ella va a senadora. nominar, ella va a mover personas que ellas entiendan que puedes ocupar. Ella hizo un Deme su movimiento. educated guess. ¿A qué obedece este cambio de posición? Bueno, que ella ya está evaluando a sus personas que quieren en la agencia y entiende ahora que la señora Piñero tiene bien claro la política pública sobre cómo abordar la violencia de género en Puerto Rico y la ha movido a esa oficina. Y Va a ser evaluada Janet, nuevamente. Y Janet, pues que se la lleve el Janet ya cumplió con los documentos, se están requiriendo, ¿verdad? Las personas que, la vista pública que se hizo. ¿Le parece que condicionó en algún momento la confirmación de Janet Parra? Y que entonces ahora No conmigo. revirtió eso. Yo puedo hablar por mí, Ajá. ¿verdad? No conmigo, yo no he recibido llamada de la gobernadora a esos aspectos. Nosotros tuvimos la evaluación, estamos esperando concluir la información que se le requirió a la licenciada y posteriormente ya bajará en el pleno. Yo no entiendo que debe pasar mucho tiempo más. Comisión total el próximo viernes para Víctor Ramos, que ha estado defendiéndose. Y parece que hay como que una invitación cariñosa a que se desista de esa nominación. Hoy es viernes. Usualmente ese tipo de noticias se da los viernes por la tarde para que la gente en el weekend se lo olvide. ¿Cuán cerca pudiéramos estar de eso o usted entiende que se va a insistir en esa nominación? Bueno, cuando el presidente del Senado y presidente de la Comisión de Nombramiento hizo ese espacio, ¿verdad? Esa vista para poder escuchar ambas versiones, pues entonces pues vamos a esperar a esa fecha. Hoy podrá ser viernes, pero la cosa no se coge muy prematuramente. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico prefiere que se aclaren una vista pública las posturas de ambas personas involucradas en este tema. Triste por demás que tenemos dos personas médicas profesionales en este debate público que me parece que ya ha rayado en algo personal, no profesional, ¿verdad? Porque siempre hay vías. Señalamientos serios, senadora. Ahora voy, por eso es que hay vías en las que tú puedes dilucidar estos señalamientos que está haciendo el doctor Carlos Díaz. Y hay agencias para eso, ¿verdad? Si hay una investigación, ellos tienen una junta, estamos hablando mira, nadie se ha cuestionado que esto es un préstamo usurero. O sea, la definición nada más. Por la cantidad de interés. Bueno, por la cantidad de interés, pero es que de por sí un préstamo usurero es ilegal. Y parece haber la evidencia para eso. O sea, nadie ha tenido la postura. Parece ser que hay unos cheques que se estaban dando y que, ¿verdad? Es muy serio. Así que de partir de por sí, porque el señor Carlos Díaz... Tiene los días contados el secretario Pero Ramos. ¿por qué no fue al Departamento de Justicia? Tiene los días o hacer un contados el referido secretario Víctor formal Ramos. y esto se quedó en los medios de comunicación. Yo te digo, no sí o no. Pues mire, la vista pública, que va a ser la oportunidad para que todos los senadores que tenemos que evaluar la nominación del doctor Víctor Ramos, podamos ver si realmente lo que está diciendo el doctor Carlos Díaz es cierto y que no. Fíjate que nosotros vamos a hacer un comité evaluador, pero a estos efectos hay unas acusaciones serias que nosotros no vamos a pasar el juicio ni vamos a encontrar a nadie culpable. Que si hay unas acusaciones como esa, yo creo que el señor Carlos Díaz tiene que ir a la parte jurídica, al Departamento de Justicia, a lo que él entienda que se cometió un delito,
que vaya allá, porque es que se está haciendo público y yo no veo una radicación de algún caso en ninguna agencia. Entonces se queda en la especulación de un chisme interno en el Colegio de Médicos Cirujanos. Tengo que pausar, pero quiero que me diga cuando regresemos si tiene los días contados Víctor Ramos o no. Aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúo dialogando con la senadora Nitza Morán Trinidad. Senadora, le hice una pregunta antes de irme, me habló de otra cosa y volví y se la reiteré. ¿Tienen los días contados Víctor Ramos a su juicio? Después de la vista pública yo te digo si tienen los días contados o no. Lo de Porque la lo mismo, comisión total. lo mismo habíamos... No es una vista pública, son Espérate, dos es que cosas lo mismo habíamos distintas. hablado en uno de los programas sobre el nominado de recursos naturales. Tienen los días contados, mira lo que hizo, la carta. Y una vez se hizo la vista pública posteriormente, entonces todo el mundo tuvo la oportunidad... Pero si se metió en más problemas en la comisión total que lo que había... No, pero mira dónde está hoy. Hoy es el secretario del Departamento de Recursos Naturales porque se hizo la evaluación y se entendió y allí tuvo los votos de todo el mundo. Pero a él no se le señalaban Pero ahora volvemos. cosas cuestionables. Sí. Ahora volvemos. Aquí se están haciendo unas acusaciones sumamente serias. Ajá. Y entonces, porque no se ha ido a las agencias pertinentes y se ha ido públicamente a los medios de comunicación a decir este papel, el otro lo dijo, este préstamo y todo lo demás. Así que la oportunidad está en la vista pública y posteriormente yo te voy a decir si realmente él va a tener mi voto o no. ¿Cómo interpreta las expresiones de Tomás Rivera Chats esta mañana en el Buenos Días Puerto Rico? Muy audaz. Apercibidos quedan. Apercibidos. Bueno, es que tiene que explicar que hay es que dos la que pudiera es la realidad. Ya nosotros nos cansamos de escuchar y nosotros no podemos hacer unos votos a lo que se escucha mediáticamente. Pues se nos va a hacer constar seriamente una vista pública bajo juramento que es cuáles son los méritos de las acusaciones que está haciendo el señor Carlos Díaz y cómo el señor Víctor Ramos, el doctor y el nominado, va a hablar las declaraciones que tenga que decir allí de una vez y por todas, porque las expresiones de él han sido muy pocas y creo que ayer fue que salió y dijo 2 o 3 palabras. Así que si vamos a tener que esperar a esa fecha, yo voy a esperar a esa fecha y ver qué es lo que verdaderamente, con los documentos que el señor Carlos Díaz dijo que iba a entregar allí y que no le va a hacer entrega a la gobernadora hasta que no esté en la vista pública y posteriormente le hará llegar los documentos. Es como un juego de palabras, un juego de dominio y esas cosas pues no crean una buena percepción a mi parecer. Así que yo voy a esperar, le voy a hacer las preguntas pertinentes y posteriormente yo te voy a contestar si yo le voy a dar el Hice la diferencia entre la vista de confirmación y lo que se está haciendo de la comisión total, número 1, por la participación de todos los miembros del cuerpo versus los miembros de las comisiones que estén evaluando los nombramientos. Y número 2, en las vistas de confirmación se permite inclusive que gente vaya y testifique que no esté a favor del nombramiento y las razones por las cuales, y eso lo hemos visto en la historia. Pero en la comisión total o las sesiones de interpelación de ordinario son solamente para el nominado. Aquí se le va a dar un espacio primero al doctor Carlos Díaz y en segunda instancia entonces al porque nominado. él es el que está haciendo las alegaciones. ¿Esto se va a convertir en un juicio el próximo viernes? No, porque nosotros no tenemos injerencia de poder determinar allí quién es el que tiene causa, se le otorgue causa o no. Pero él es el que está haciendo las alegaciones contra el nominado de la gobernadora. Pues entonces vamos a escucharlo a él. Primero, que yo creo que el presidente del Senado, o sea, Tomás Rivera Chat no es, sabe cómo nosotros debemos de trabajar en el Senado de Puerto Rico y esta persona está haciendo unas acusaciones, vamos a escuchar las acusaciones, vamos a que se nos haga entregas de la evidencia y posteriormente se le va a hacer unas preguntas a base de todo lo que escuchemos del señor Carlos Díaz al nominado. Y yo creo que en ese orden era lo más apropiado y que vamos a tener la oportunidad de un día completo porque se le citó uno a las 9:30 y otro a las 1:30. Vamos a estar un día completo dilucidando todos estos detalles. ¿Usted va a estar allí? A ver, claro, porque yo soy parte de... Además es comisión total. Es una responsabilidad de todos los senadores estar allí para poder escuchar. No estaban todos. Bueno, no todos fueron. Yo respondo por mis responsabilidades como miembro de la comisión de nombramiento y que nosotros tenemos que ser serios en la evaluación. Así que nosotros, hay que estar allí, escuchar las preguntas de todos los senadores de cualquier partida de que estén allí. O sea, esto no es un caucus del Partido Nuevo Progresista para saber si es verdad o no. Al ser la comisión total, la apertura que está haciendo la comisión de nombramientos para que no quede duda de un lado ni del otro, pues en la oportunidad vamos a tener varias horas, todo el mundo va a poder preguntar
y entonces posteriormente vamos a escuchar las respuestas que finalmente van a ser más puntuales que alguna expresión pública, un medio de comunicación, Eddie, porque es que no podemos hacer un juicio sobre todo lo que ha trascendido. El señor Carlos Díaz llega con la carpeta, pero yo, la senadora Nitza Morán, no he podido ver el documento. Vuelvo a yo escuchar una parte y la otra no. ¿Tú eres abogado? Yo no. Mi pregunta... Pero la evidencia tiene que estar ahí. Veremos a ver si existe. Sostenida, y se la he hecho a todas las personas que se han sentado aquí en la última semana. ¿Usted recuerda otra administración de cualquier gobernador o gobernadora con tanto nombramiento controversial uno tras otro? Ahora aparece el de Luis González, que lo habían votado de Educación, y hasta Luis Rodríguez, el que dirigió la Comisión de Seguridad en el Tránsito, también le levantan unos señalamientos. ¿No hay más nadie en ese banco de talento que no tenga controversia, senadora? ¿O es que hay una facción dentro del mismo PNP proveyendo documentos y cada vez que la gobernadora hace algo... la tratan de avergonzar? Son acusaciones serias, Edith. Yo estoy preguntando. Esas son acusaciones serias. Yo estoy preguntando. La realidad es que... ¿Hay o no hay más gente en el banco de talento que no tenga controversia? Hay un banco de talento que está evaluando a la gobernadora y ella ha sido vocal en todo esto, de que ella sí los está evaluando y son personas que le responden a la política pública de la gobernadora y ciertamente son personas que estuvieron ayudándola. Eso es así. Esto no es nuevo, cuatrenio tras cuatrenio. Pero siempre hay gente mordida que a lo mejor no le dieron lo que pensaban que iban a tener. Que se ha levantado, pues vuelvo a las especulaciones y vuelvo a las pruebas. No estoy adjudicando. Eso pasa. No podemos hacer juicios de especulaciones, ¿verdad? No, el pueblo de Puerto Rico no se merece eso. ¿Recuerda usted ¿dónde otra está la administración evidencia? con tanto nombramiento confidencial de cualquier partido? No la recuerdo y yo creo que en la pasada administración fueron muy pocos los que crearon alguna controversia de esta índole. Vamos a estar viéndolo y si los méritos, y la gobernadora ya hoy salió público, mira, ya la voy a reevaluar hasta el mismo nombramiento del Departamento de Salud, Víctor Ramos. Si se tiene que reevaluar, se va a evaluar. Se está haciendo un buen trabajo a nivel de fortaleza cuando se escogen estas personas y se sientan en la silla y les dicen, mira, dime cualquier cosa que pueda salir vergonzosa que quizás te afecte tu nombramiento. Quizás ahí es donde está la falla. No, bueno, es que ella ha dicho que hizo un background check de todas las personas que estaban nominando. Y hay una petición de la delegación del Partido Popular para que se diga cómo se hace ese background check. De cómo se hizo el background check, y entonces pues veremos a ver. ¿Estaría de acuerdo con que se presente esa información? ¿Dónde queda esa petición? Y la gobernadora si lo tiene que entregar, lo va a entregar, y si es un trámite interno, que yo entiendo que es un trámite interno, es como la persona que tú reclutas en tu oficina. Ajá. Tú le evalúas tú. Con la diferencia que yo no la pago con fondos públicos. Es correcto. Fortaleza sí. Es correcto. O sea, que usted estaría de acuerdo con ver cómo se hace ese pero vetting. es por eso que entonces existen las vistas públicas de nominación. Sí, pero eso es otro, esa es pero la segunda parte. Ahí es que se evalúa. Esa es la segunda parte, senadora. Ahí es que se evalúa. El sedazo pasa y se yo me hago fueron el por la rama nombramiento. con eso es una segunda parte. No. Antes de eso tiene que existir un procedimiento en Fortaleza que se paga con fondos públicos. Más allá de cuando el Senado te manda que te hagan una evaluación psiquiátrica y el examen que te hacen tomar y, ¿verdad? Todo lo que eso implica. En Fortaleza se está haciendo un buen trabajo para ese escogido. Ella ha hecho públicamente. Y esa descubrir y ese investigar. Ella ha hecho públicamente que ellos tuvieron un background check, a ellos se le ¿verdad? ¿Usted estaría de acuerdo entonces con esa petición de la delegación del Partido Popular para que se diga y se presente información de cómo se está haciendo? Sí, pero es que la petición o sea, yo no lo voy a minimizar. Yo no lo voy a minimizar. Sería bueno. Pero realmente si alguien de una delegación opuesta va a venir a pedir porque le cuestiona a la gobernadora que no es de su partido, se torna en una discusión política. Voy a ver, déjame ver si es verdad lo que usted me está diciendo. O sea, y hay que verlo aquí. Se le cuestionó al senador a ver cómo evaluó a las personas que él reclutó en su oficina, que de hecho militan en su partido y son personas que lo ayudaron en su campaña. Y se paga con fondos públicos. Pero volvemos. Yo le pregunto y se lo he cuestionado. Y se está pagando con fondos públicos. Pero pudiera hacerlo, senadora. Ah, ok. Pues entonces la vara. Senadora, la pregunta es la vara si a usted le gustaría saber cómo se hace eso a nivel de Fortaleza. Y si a mí me gusta. ¿Está de acuerdo con la petición? No, y si a mí es que yo tengo. Por deducción. Aquí lo mejor que tenemos es que hay línea directa con la gobernadora. Ajá. Y ya esa conversación yo la tuve con ella. De cómo se hace ese proceso investigativo. De cómo ella hizo y que ella se sentó y ella reevaluó y ella le hizo una investigación a sus nominados y ellas entendían que las personas las nominadas a la fecha de hoy. Se hace por entrevista. Había pasado, ella ha dicho públicamente que hizo un background check, que es una investigación personal. Pero ese background check puede ser desde sentarte con sentarse con una persona, hasta contratar un detective privado, correcto, hasta ponerle una cámara en la casa al nominado. Y yo no tengo por qué dudar de la ejecutoria de la gobernadora.
de la manera en que lo hizo. Pero le gustaría saber. Pero vuelvo, a mí me gustaría saber cómo el senador Luis Abel ha reclutado a su gente en la oficina. Porque está pagado con fondos públicos igual. Pues, ¿y por qué no somete una petición para eso entonces? Porque realmente yo no la sometió. Porque que son personas que van a trabajar para él, es reclutar a las personas. Fíjate que personas han pasado por allí con background y sin background. La diferencia que han de ido senadora, presos. Sí. Bueno, no es la oficina de él, vamos. Bueno, no creo que usted vaya a hacer ese señalamiento porque eso no ha ocurrido. Anteriormente ha A menos pasado que usted tenga una personas. evidencia que yo no sepa. Ha pasado personas por allí en diferentes oficinas que han tenido señalamientos y han salido culpables y han tenido que salir que eran pagados por fondos públicos. La diferencia es que esas personas no manejan un presupuesto en Puerto Rico para manejar una agencia. Bueno, pero o están pagados como fondos públicos o manejan las agencias. Bueno, ¿Cuál es la discusión? Las dos cosas. Lo que pasa es que un asesor en la oficina de un senador de una delegación de minoría no tiene la responsabilidad que tiene un secretario de una agencia. No la tiene, pero tiene tanta responsabilidad para el pueblo de Puerto Rico como cualquier otra persona. Cualquier servidor público que está siendo pagado por fondos del gobierno tiene una responsabilidad con todas las personas. Y aquellas personas que lo han hecho mal no están. Y aquellas personas que lo estén haciendo mal se exponen a que nuevamente vayan a un tribunal y se encuentren culpables. Vamos a esperar. Yo creo que estamos Senadora, nuevamente me quedan pocos segundos. evaluando personas. Quería obtener su parecer en cuanto a la nominación de la Procuradora de la Mujer, que sale la gobernadora hoy a defenderla, se mueve de la Oficina de Desarrollo Socioeconómico de las Comunidades a ocupar este puesto y lo que se trae es que no se consultó con la feminista. Bueno, se podría, es lo que dice, o se podrá consultar. Podrá, le da la apertura, le podrá haber la apertura de que no había sido contada. Yo la voy a evaluar porque se evaluó para la oficina de OTSEC, pero no para la Procuraduría, que es una silla sumamente controversial, unas cosas que son bien necesarias y me gustaría entonces saber su postura sobre la violencia de género y todo lo que trata la oficina. No, gracias por la invitación. Buenos días a todos. Regresamos en breve. Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López atrás. Quería tomarme esta oportunidad, como les decía a principio, y ahorita para el editorial, al final, en los minutos finales, voy a hablar de otra situación que tiene que ver no solamente con el ataque de doña Evelyn, la septuagenaria que fue atacada y agredida por esta persona que ayer se determinó causa. Les voy a adelantar eso, pero voy a hablar porque hay un proyecto de ley muy bueno y me parece que es necesario empezar a cambiar la situación en los tribunales. Lo hablaba con el senador Ángel Toledo aquí en estos días y parece que ya va a ocurrir. Pero estos asuntos de la violencia doméstica y los feminicidios particularmente que hemos seguido viendo es manera de hacer las cosas diferentes, mano. O sea, hay que cambiar el enfoque y utilizar otras herramientas que existen, que se han utilizado en otras jurisdicciones y que a veces hay un poquito de resistencia a esos efectos. Y ayer, entre los proyectos 15, 16 y 17 de la administración, de los que presenta Fortaleza y que van a los cuerpos legislativos, hay al menos 3 iniciativas que tienen que ver con la violencia doméstica. Hay 2 que no puedo estar más de acuerdo. Hay otro con el cual tengo unas reservas porque las estadísticas nos dice algo preocupante que hubiera que afinar ahí para asegurarnos de que no se cometan injusticias como la estadística lo revela. Y voy para allá a explicarles eso ahora mismo. Mire, la propuesta de Jennifer González en primera instancia es crear un tipo de red de albergue donde hayan alianzas público-privadas en la creación junto a instituciones sin fines de lucro, como por ejemplo, ¿verdad? Las casas estas protegidas que existen varias y que hacen un trabajo extraordinario con unos recursos limitadísimos y que se pueda hacer esta alianza entre el gobierno y estas instituciones sin fines de lucro para la creación de un albergue que pueda dar seguridad a esa fémina de decir, mira, ¿sabes qué? Hoy me voy. Hoy arranco, ya sea con mis niños, con lo que tenga, arranco y me voy porque no aguanto más esta situación. Y eso salva vidas. Un minuto puede salvar la vida de una víctima de violencia doméstica. Porque primero viene la mala palabra, el grito, luego el empujón, el pellizco, el puño, la bofetada y luego la puñalada o el tiro. No voy con paños tibios. Así es que ocurre. Y esas banderas las empiezan a ver, a veces hasta en el noviazgo. E igual que critico a la senadora Ada Álvarez por el asunto de las mascotas y de lo cosmético, que yo creo que hay cosas más importantes que legislar, tiene ese proyecto de vida, porque ella padeció
de la violencia doméstica en el noviazgo, y la violencia doméstica bajo la ley 54 requiere que usted o tenga hijos o pueda probar que haya habido una convivencia. Si no, no cae bajo las disposiciones de la ley de violencia doméstica, sin entrar mucho a ese andamiaje jurídico que ha sufrido enmiendas muy necesarias a través de los años, pero ese es el requerimiento particular para que apliquen las disposiciones de la ley 54. En este sentido, la gobernadora pues crea este tipo de iniciativa. Hay que ver cómo va a funcionar, cuáles serían los parámetros de ese tipo de participación y cómo va a ser la nutrición de fondos para estas iniciativas. Y entonces, una vez ya podemos proveer esos sitios un poco más seguros, el próximo proyecto que se trabaja a nivel de administración tiene que ver con seguir eliminando discreciones a los jueces para propósitos de las órdenes que se piden, lo que se llama la orden ex parte. Y cuando habla ex parte es que se excluye a la otra parte, y es la orden provisional que se da para protección de una persona, que no necesariamente está contemplada exclusivamente bajo la ley de violencia doméstica, porque se puede pedir bajo la ley de acecho también. No tiene que haber esa relación de pareja para pedir este tipo de órdenes. Y este tipo de órdenes es provisional y se otorga, el juez o la juez que está allí escucha a una sola de las partes. Y esto es importante porque de acuerdo a ese relato, el juez o la juez, viendo la que hay, puede decidir si es meritorio o se está abusando del derecho y de ese tipo de herramienta que es muy necesaria en muchas instancias y previene muertes, aunque usted piense que es un papel y que el papel no va a aguantar a su agresor, y esa es otra conversación distinta. Pero, ¿a qué voy con esto? La estadística nos demuestra que ese tipo de orden provisional muchas veces es utilizado para castigar, lo voy a decir como es, al padre no custodio. Yo no quiero que vayan a los nenes este fin de semana y voy y pido una orden. Y como no se escucha la otra parte, se da la orden y entonces no puede ver los nenes porque lo vi que ahora tiene una novia nueva. Esa cosa pasa todos los días. No me estoy inventando nada y ahí están las estadísticas de las órdenes que después no prosperan. Y de nuevo, es una herramienta muy importante y eficaz para víctimas reales. Pero como muchas cosas en el derecho, muchas herramientas del derecho, igual que las demandas frívolas, se utiliza frívolamente para otros propósitos porque estoy enojada con la persona que fue mi pareja y voy y le radico. Y en lo que investigan, en lo que citan, en lo que vamos a la próxima vista, pues tiene su cantazo. Y eso te puede prevenir relaciones con otras personas, te puede prevenir el asunto de, gracias Achero, te puede prevenir el asunto también de trabajo, te puede prevenir muchas cosas. Una persona puede quedar privada de muchas oportunidades por este tipo de situación que a veces tú ni te lo esperas y no sabes que ocurran. Así que con esa tengo un poco de reservas porque hay que ver cómo quedaría la letra final de ese proyecto. Y estoy seguro que hay mucha gente en la legislatura actualmente que conocen de esta estadística y que van a trabajar eso con sumo cuidado, porque para eso es que está el proceso y el trámite legislativo, para asegurarnos que tenemos la mejor versión al final del camino. De hecho, muchos de estos proyectos, cuando vienen de Fortaleza, se trabajan en Cámara y Senado a la vez y tienen las posturas, las ponencias a favor, en contra, y el legislador, de acuerdo a la preocupación que va recabando, prepara un informe y dice, mira, vino aquí la agencia tal, vino aquí fulano de tal que pertenece a esta organización y nos dio este insumo, nos dijo, oye, en la práctica esto funciona de otra manera. Tienes que tener cuidado con eso que dice ahí porque pudiera entonces provocar esta otra situación. Y el legislador se instruye, se nutre de ese conocimiento que es, ¿verdad? Modestia aparte, lo que yo trato de hacer aquí todas las mañanas. Porque uno ve cómo funciona la cosa en la agencia, en la práctica, en la persona, no solamente el que va a solicitar servicio, sino ese que está allí proveyéndolo también, que es importante traerlo a la conversación. Y ante eso, lo que es para los jueces, hay una tercera medida que tiene que ver también con los jueces y que provee para una capacitación, un adiestramiento 2 veces al año, además de lo que hace
tribunales para orientar a los jueces y las juezas sobre los asuntos de violencia doméstica, cosa de que cuando lleguen esos casos allí tengan la sensibilidad, la empatía con esa víctima y puedan manejar los casos no como un caso de agresión adicional, sino porque requiere que te acaban de atacar en lo más íntimo. Y esa capacitación, ese adiestramiento continuo es importante. Y esa, súper a favor de que se haga, y si hay que darle una vez al mes, que se haga también una vez al mes con la imposibilidad de logística que pudiera tener eso. Pero ese adiestramiento, ese conocimiento de cómo se está dando esa dinámica en las familias puertorriqueñas y que están viendo nuestros hijos mientras se crían, ese abuso por unas deficiencias y unas carencias en carácter y en salud mental, es importante hablarlas y que los jueces y las juezas las identifiquen, así sea un caso de otra cosa. Y digan, espérate, aquí hay unas cosas que yo estoy viendo. Mira que esa señora vino aquí por un asunto de una verja, pero el marido no la deja hablar y la tiene intimidada. Y los jueces pueden prevenir esas situaciones y tienen la facultad y la autoridad en ley también para mediar sobre esos asuntos. El asunto de las órdenes de protección me parece que hay que afinarlo un poquito más, gobernadora, y legisladores que me escuchan, ya sea en la Comisión de los Jurídicos, en la Comisión de Gobierno o como vaya a terminar siendo para propósitos de las órdenes de protección y cómo le amarras las manos al juez o a la juez, que es el primero que se va a confrontar con ese relato de una sola de las partes para otorgar esa orden en lo que una semana después, 10, 15 días después, citas a la otra parte para ver si en efecto pasó como te dijo esa primera parte. Por eso es que se llama la orden ex parte, excluye a la otra parte y simple y sencillamente se da como medida provisional para evitar que otras cosas ocurran. Y en el pasado sí, tengo que reconocerlo, igual que les digo una cosa, les digo la otra, no me malinterpreten. Ha prevenido situaciones de proteger víctimas. Y aunque usted piense que es un pedazo de papel y que no es un arma que tiene en la mano para defenderse cuando venga el agresor, y que también ha propiciado el que ese agresor se torne más violento, y entonces sí, porque le puse, como me pusiste la orden, ahora sí te voy a matar. Eso pasa, lamentablemente. Y tenemos que bregar con eso como sociedad, con la salud mental y con lo que ven y escuchan nuestros hijos, para que no se repitan esas conductas antijurídicas, antisociales, ilegales y criminales que provocan otros problemas adicionales. Y mientras más recursos le demos a esas víctimas, a esas personas que han pasado por eso, que después se restablecen y pueden ayudar a otras inclusive. Y usted pensaría que quien está oprimido por estas situaciones es la gente pobre, la gente de las barriadas y los residenciales. ¡No! Se han dado casos de fiscales e inclusive juezas que usted piensa que tienen todo a su haber para denunciar estas situaciones. Pero por eso mismo, ¿cómo va a ser que yo voy a denunciar esto? Todo el mundo va a decir que es culpa mía. Porque yo, siendo fiscal, siendo juez, y puedo denunciar esto y hacer algo y no lo hago, entonces se sienten doblemente victimizadas. Ha pasado. Esto no solamente pasa en las barriadas, en los residenciales o los sitios de menos ingresos. Pasa en la sociedad across the board. Porque nuestra salud mental está comprometida y eso no es una excusa tampoco para justificar estas agresiones. Pero tenemos que entender el problema para poder erradicarlo. Y el tener la conversación es importante. Y el tener las personas adecuadas que tienen cómo funciona la cosa en la práctica. Todas esas víctimas que fueron víctimas en un momento y que han podido salir adelante con sus hijos, con sus carreras, con lo que es la parte financiera que muchas veces se ataca y es un tipo de violencia doméstica también. Porque te cierro la pluma de los chavos y te obligo a quedarte porque no tienes con qué vivir o con qué alimentar a los niños, así sean los míos. Ese tipo de violencia también se da y es violencia y es agresión. Y es penable también. Y hay que condenarla. Y me parece que igual que quizás se han retrasado otras prioridades que nos prometió esta administración, esto es un buen paso, gobernadora. Hay que afinar lo de las órdenes ex parte. Pero todo lo demás es un muy buen comienzo y que se traiga como programa de administración, porque en ese programa de gobierno del PNP
está esa situación de erradicar en lo más posible los asuntos de violencia doméstica y los feminicidios que seguimos viéndolo a diario y después los muy cobardes se suicidan. Y esa mentalidad hay que cambiarla y tiene que haber consecuencias y tiene que haber un disuasivo de por qué no hacerlo. Y no podemos tener un policía en cada casa. Y no podemos, inclusive con las cámaras, prevenir muchas de estas situaciones que se van a dar lamentablemente. Pero hay que empezar a cambiar esa mente de ese agresor para que vea que hay consecuencias que te van a coger y que va a tener resultados. Si no sobre ti, porque eres un cobarde y te suicidas después. Sobre la gente alrededor que tú puedas querer de buena manera. Y, ¿verdad? No estoy hablando de castigar a terceros ni a familiares de los agresores, pero que empiecen a ver y que esos vecinos, esos familiares que están viendo esa conducta, empiecen a recriminar y a dejarle saber a ese agresor que eso no es permitido. Y no es que esto se esté convirtiendo en un editorial de la opinión de Eddie López. Es que es lo que deberíamos estar conversando todos, porque lo que se conversa, lo que se mide, lo que se implementa, aunque no funcione, al final del día va a tener un resultado, porque como país lo necesitamos, porque seguimos viendo estas consecuencias todos los días en nuestros periódicos, en la prensa y en nuestra familia. Y eso es de lo que se habla, porque muchas de estas situaciones se callan y los mismos familiares de las víctimas le dicen, no, mira, que él es buen papá y después ¿qué te va a pasar? Y te quedas sola. Y entonces, ¿qué va a hacer de ti? Y la misma familia ayuda a encubrir estas situaciones. Y eso también hay que detenerlo y hay que trabajar con eso y punir esa conducta. Que tenga una penalidad el que encubre y calla y no denuncia. Y no es que esto sea una sociedad de chotas ni nada más. Pero cuando te matan a tu mamá, cuando te matan a tu hermana, cuando la agreden, ahí la cosa cambia. Cuando es un extraño y hasta un vecino, pues, ay, bendito, pobre muchacha, pero yo no me voy a meter en eso porque eso es problema de pareja. Esa mentalidad hay que cambiarla. Porque igual que hoy es tu vecina o que es un extraño, un amigo, un compañero de trabajo, mañana puede ser tu mamá, tu hermana y ahí, o tu hija, y ahí la cosa cambia. Los tres lados de la verja de los que siempre les hablo. Uno cuando es la víctima, uno cuando es el victimario y otra cuando es un extraño. Y se trata de gente que tú quieres mucho. Porque todo el mundo habla del bullying. Ah, eso cuando éramos chamacos, eso se daba. Ah, porque no era a ti. Porque no era tu hijo. Y a lo mejor tú eras un bully en la escuela y te encantaba el vacilón y burlarte del gordito o del nerd. Pero ahora que se lo hacen a tu hijo, ahora te molesta. No podemos ser hipócritas. Y mi exhortación, les convido a que tengamos la conversación. De todos los lados, porque igual ha habido gente que se ha rehabilitado de esta conducta porque fue lo que vio en su casa. Y en un momento dado dijo, ¿sabes qué? Hay que buscar ayuda. Y yo no puedo seguir comportándome de esa manera. Ese es la meta principal. Los seres humanos no somos perfectos y vamos a cometer errores. Todos. En un momento dado podemos reformar nuestras conductas y darnos cuenta, percatarnos de que no es la conducta apropiada. Y esto pasa, oiga, hasta en el manejo de la finanza, en la fiducia que hay que tener en las finanzas personales. Dice, mano, si yo sigo por esta, no voy a lograr otras cosas, voy a perder lo que tengo. Y uno corrige conductas. Ah, que el gobierno no tiene que estar metido en todo, pero en corregir conductas antisociales, criminales y antijurídicas, sí tiene que hacerlo. Ese es el rol de cualquier sociedad organizada para el contrato social entre los seres humanos del cual les hablo todo el tiempo. Y cuando ustedes buscan figuras exitosas, legendarias, en cualquier parte del mundo, que ahora llevan los nombres, las bibliotecas y los grandes edificios, mucha de esa gente hicieron todo el dinero del mundo. Y en un momento dado se dieron cuenta, se percataron, dijeron, ándate, yo me ocupé por hacer todo este dinero, mientras el mundo alrededor mío se hacía canto. Y ahora que estoy viejo y en el ocaso de mi época, a veces terminan donando el dinero completo de su fortuna. Dice, yo tengo que mejorar la sociedad, yo tengo que invertir en las artes, que la gente se eduque. Porque al final del día nosotros no vivimos en un castillo solo y tenemos que interactuar con otra gente, mínimo cuando vamos a la farmacia o al colmado o a echar gasolina.
Y en tanto y en cuanto sigamos con la apatía de apagar y cambiar el canal y me voy a buscar entretenimiento y no breguemos con corregir esas conductas, seguimos violentando ese contrato social de que yo llego hasta aquí para no irrumpir sobre tus derechos. Y por eso no me como el pare o la luz roja. Por eso respeto cuando dice bien grande, ceda, porque no dice cédame el paso, es ceda el paso. Porque si yo hago eso, es muy probable que me lo van a hacer a mí. Si yo no respeto ese tipo de derecho de mi prójimo, el prójimo tampoco me lo va a respetar a mí. Y eso es lo que se llama el contrato social, que lo respetamos por conveniencia al final del día. Es conveniente que haya ese pacto de conductas que sean respetables de los derechos de cada uno. Y así vivimos en armonía. Porque si no, nos vamos a darnos golpes todos y que prevalezca el más fuerte. Y como dicen, ahí los dejo, que vive el listo del... Ustedes saben cómo termina la frase. Del más saludable, gracias, Chero. O del menos... Con el menos inteligente, vamos a dejarlo ahí para no meternos en aguas profundas. Mire, consono con esto que les estoy diciendo, y lo voy a recapitular, porque hay mucha crítica de lo que está haciendo la policía de Puerto Rico, porque ahora está federalizada. ¿Y qué? ¿Y qué? Porque es que se meten en todo y quien corre todo es el gobierno federal. Pues mire, el gobierno federal es el dueño de los recursos y nos los está proveyendo, ¿sabe con qué? Con participación de recursos de nosotros, de empleados estatales que los reviste una autoridad para utilizar la tecnología, todas las herramientas de trabajo de ese oficial que ahora se siente empoderado, que se siente que está revestido de autoridad, no para abusar, sino para hacer su trabajo eficientemente. ¿Y recuerdan el operativo que se hizo recientemente allá en La Perla? Ayer se hizo uno en Villa Palmera. Y participó Luma, FURA, la unidad especializada de la policía, y participaron agentes federales. Agentes federales a media, porque la mayoría de esos agentes son agentes estatales que los han deputizado, lo que se llaman, los han revestido de la autoridad federal para que puedan utilizar los carros, las armas, todos los aditamentos de tecnología que tiene el gobierno federal. Y sí, eso lo ha provocado el comisionado Joseph González, que ha traído un nuevo enfoque, y eso ha entusiasmado a los policías y ha llevado a una nueva campaña de patrullaje para que haya visibilidad de esos agentes, y eso tiene el factor inevitable de disuadir conductas ilegales, criminales, antijurídicas. Que a mí no me gusta ver los biombos prendidos de la policía, porque me asusto, porque qué sé yo. Pero también se va a asustar a la persona que lo está velando, a usted, que salga de la TH, que salga del puesto, que se pare en la luz y se ponga a mirar el celular para quitarle el carro. Y cuando vean los biombos prendidos, mire, las torres esas de cámaras tienen un biombo para que la gente piense también de que hay un policía, y es la torre de la cámara. Y las va a ver por ahí en diferentes sitios del área metropolitana. Y eso tiene un propósito. Todas esas herramientas tienen un propósito. Porque, como decía ayer con Jorge Suárez, usted no se comporta de la misma manera cuando la cámara lo está grabando, cuando sabe que la cámara lo está grabando. No se mete el dedo en la nariz, no hace ciertas otras cosas, ¿verdad? Pues igual pasa con la persona que está ya con la mente hecha para delinquir. Y estas herramientas del patrullaje, si usted sabe que lo va a coger el guardia, a usted no necesariamente le importa que la multa sea de 100 o de 1000. Es que el guardia lo va a coger. Y eso va al esclarecimiento y va a muchas otras cosas. Y ahorita voy a hablar sobre la participación de lo que viene después, en los procesos que viene después de la intervención de agentes del orden público. Porque todas esas herramientas, si después no hay un proceso efectivo ante los tribunales, porque hay unas carencias, unas lagunas, unas deficiencias, entonces no sirvió de nada el esfuerzo desde el saque, desde el patrullaje, desde la intervención, desde el respeto a los derechos civiles que usted tiene como intervenido inclusive. Porque si allá no va a haber quien lo defienda efectivamente y con unas herramientas del andamiaje jurídico le provea, o si hay chapuceros como los hay en todos lados, pues entonces se pierde la fe en el sistema.
Que de nuevo, es el mejor que yo conozco. Si usted conoce otro y lo quiere traer a la mesa, lo discutimos a ver si es mejor. Pero hasta ahora este es el mejor que tenemos. Se cometen injusticias. Hay gente que no hace su trabajo bien. Hay gente que falla. No todo es perfecto. Pero hasta ahora es el mejor que tenemos y nos ha funcionado. Con todos los errores que usted pueda levantar, que se puedan cometer. Así que eso en cuestiones de alguna manera que tienen que ver con incidencia pública en la conducta de los puertorriqueños y en un mal que como sociedad estamos todos de acuerdo con que hay que suprimir y hacer que no pase. Y mire, no me olvido de ustedes, mis adultos mayores. Y hay una noticia en la sección de negocios media escondidita por ahí que me parece súper interesante. Y es que ahora una de las compañías que tiene que ver con las farmacéuticas y con la distribución de medicamentos va a utilizar. Mire, yo fui paciente de glaucoma, yo no veo extremadamente bien y soy un adulto mayor y uno va perdiendo visión, esa es ley de vida. Pero ahora las etiquetas van a ser fluorescentes para que usted la vea por la noche bien. Porque por más que usted vaya al baño, lo que sea, ¿verdad? Y prenda la luz del cuarto, lo que sea, para ver qué se está tomando, eso lo va a ayudar a identificar el medicamento. Y es una buena iniciativa y hay que apoyarla y destacarla. Cuando regresemos, ya está aquí con nosotros el secretario de Asuntos Públicos, Irán Torres Montalvo. Mucho de qué hablar con él. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Atrás conmigo aquí, como todos los viernes, el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, el licenciado Irán Torres y Montalvo. Buenos días, Irán. Bienvenido. Buenos días a ti, Eddie. Buenos días a los amigos Radio Escucha y a los amigos televidentes. Nombramientos. Está cargada la agenda. La mucho gobernadora para un discutir. pasito para atrás ahí. Dice que va a reevaluar ahora. Había estado defendiendo al doctor Víctor Ramos. La semana pasada había dicho que no iba a hablar más del asunto, que se defendiera a él. Nuevamente vuelve y retoma. ¿Qué está pasando ahí? Hubo una reunión con los presidentes de los cuerpos, me parece que el lunes o el martes. ¿Cómo está esa relación y ese asunto también con lo que pasó con Natalia Catoni? Pues mira, yo creo que hay como una especie de obsesión de algunos medios por ahí queriendo causar controversias donde no las hay, queriendo poner a pelear a los presidentes legislativos, tanto a Carlos Johnny Méndez como el honorable Tomás Rivera Chaco, nuestra gobernadora Jennifer González. Los medios y la prensa eso no va a ocurrir. Hay una excelente relación entre el legislativo y el ejecutivo. Claro, no necesariamente van a estar de acuerdo en todo, van a haber asuntos, ¿verdad? Como el que tú bien mencionaste, ese nombramiento y algunas otras piezas legislativas y demás, donde por el modelo que nosotros tenemos de gobierno republicano, de la separación de poderes, se le tiene que respetar a cada cual sus respectivos poderes y sus injerencias para estar en contra, en algún momento en contra de la posición del Ejecutivo y demás. Así que yo no veo un issue con eso. En el caso particular y específico de Víctor Ramos, que es la pregunta que me estás haciendo, ya tenemos la vista fijada para el 27, que era lo que la gobernadora siempre había pedido, que se le diera un foro al doctor Víctor Ramos para que fuera de frente, contestar a las preguntas, contestar a las interrogantes, contestar a los ataques que está recibiendo de una sola persona, llamada el doctor Carlos Díaz, que es el que ha estado de media tour con la carpetita esa de fotocopias que él anda para arriba y para abajo atacando al doctor. Así que eso va a ocurrir el próximo 27 de marzo. Ese es el día, esa es la fecha donde el doctor Víctor Ramos va a tener que ir de frente ante el pueblo de Puerto Rico y la legislatura y contestar todas y cada una de las preguntas y señalamientos que allí se le hagan. Y en base a eso, pues el Senado de Puerto Rico tomará su determinación. Pero hasta que eso ocurra, se sigue siendo el candidato de nuestra gobernadora y de nuestra administración. Se están haciendo los background checks, como dice la gobernadora. ¿Se está haciendo un buen proceso de descubrir e investigar candidatos? Bueno, a nominados. Yo entendería que sí, Eddie, porque ninguno de nuestros nominados ha sido señalado por algo que pudiéramos haber detectado en el background, ¿sabes? Hemos tenido quizás, tú mencionaste el caso del DACO, están los señalamientos contra el secretario de Salud, que volví y repito, los está haciendo una sola persona. Nosotros sí hacemos una verificación de background, una investigación, entrevistas y todo un proceso, y no hemos encontrado nada que impidiera a ninguno de estos funcionarios poder ejercer su cargo, y por eso es que se fueron nominados. Tiene señalamientos a Luis González, a Luis Rodríguez, al doctor Víctor Ramos, están los de Janet Parra también. Yo no recuerdo, y le he hecho esta pregunta a todo el mundo, otra administración de un gobernador o una gobernadora con tanto nombramiento controversial como esta. Bueno, pero vamos a verlos por casos individuales. En el caso del nominado de la AMA, los señalamientos no son contra el nominado, son contra la agencia donde él trabajaba, porque no había catalogado la posición que lo ocupaba de la manera correcta. Es decir, en este caso en específico del de la AMA, se suponía que la posición, eso hubo lo que alega la oficina del inspector general, es que el puesto que lo ocupaba le pertenecía a la propia entidad del inspector general y no al Departamento de Transportación y Obras Públicas, y tienen esta discrepancia de si él debe haber pasado a una agencia a la otra, pero eso no significa que el nominado haya cometido algún tipo de ilegalidad, delito. Es un señalamiento administrativo contra la agencia que no catalogó el puesto
de manera correcta. Y cuando lo despidió la secretaria Raíces del Departamento de Educación. Ocupaba una posición de confianza y los puestos de confianza son de libre remoción de cualquier entidad nominadora, en este caso la secretaria que en ese momento ocupaba la posición. Así que hay que verlo caso a caso, uno no puede generalizar de que no se ha hecho correctamente el background. Yo te diría que todo lo contrario, lo hemos hecho correctamente porque ninguno de estos nominados ha sido señalado, acusado o tiene algo pendiente de los tribunales ni nada por el estilo, si no, no hubiese sido nominado. No lo votaron por cualquier cosa, lo votaron porque le dio un contrato a Oriol Campos, que es un profesional de excelencia y siempre. Sí, pero estamos hablando que es una posición de confianza, o sea, no fue que fue destituido de un puesto de carrera ni nada por el estilo. Pero el director de finanzas de la campaña de Jennifer González en ese momento. Pero cualquier director jefe de agencia que no se sienta cómodo trabajando con un empleado de confianza tiene amplia libertad de removerlo, o sea, hay que verlo de esa manera. Se ocurre en el gobierno. De talento de 7,000 personas, ¿no hay nadie que no pueda tener controversia? Es que siempre se van a enfocar, ¿verdad?, en las pajitas que caen en la leche. En este caso, como te mencioné, es una tontería sobre un nombramiento, ¿verdad? O el título que él ocupaba en la posición, si le pertenece a una agencia a la otra, no es a las ejecutorias de este funcionario público. En ese sentido, él tiene un récord intachable, así lo reconocen los mismos empleados de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, igual con los demás nominados, ¿sabes? Tenemos que verlo de manera individual, no generalizar y pensar que porque algunos han sido señalados públicamente, ¿verdad? Todos tienen algo en el récord, algo que les impide ejercer su cargo. Yo creo que esto ha sido un proceso de selección donde la gobernadora se ha tomado su tiempo, ha sido sumamente diligente, se ha hecho background, entrevistas múltiples, ¿verdad? Se han entrevistado 4 y 5 personas antes de seleccionar al nominado correcto. Así que ese es el equipo de la gobernadora, ese es mi equipo de trabajo y yo lo voy a defender hasta las últimas. Pregunto, haber operativos en las agencias para cada vez que la gobernadora haga una nominación sacar por los propios PNP información de las agencias para avergonzar a la administración. ¿Pudiera esto estar pasando? Eso lamentablemente ocurre en todas las administraciones, ¿verdad? Nosotros no podemos perder de perspectiva que el gobierno de Puerto Rico, y eso no importa, indiferente si es esta administración, la pasada es roja, azul, al partido que le responda, están cargadas, ¿verdad?, de elementos políticos en las agencias gubernamentales. Ocurre por así que personas ocurre, de partido distinto. ocurre. Pues te sorprendería, Eddie, ¿verdad? Los que hemos estado envueltos en política sabemos que en muchas ocasiones los peores ataques, los ataques más fuertes y más viscerales vienen de los propios organismos internos de las instituciones, que son los que saben tus secretos. El que usa tu camiseta es el Eso, así como decía Larry, literalmente los que hemos participado y hemos estado envueltos en el proceso político funciona de esa manera. A veces los ataques, a veces no, casi siempre los ataques más fuertes vienen de personas que militan en tu propio partido, conocen interioridades, tienen acceso a tus enemigos, información, y pues lamentablemente ocurre eso. No debería de estar pasando porque ese tipo de conducta es lo que hace que muchas personas abandonen el servicio público, no lo consideren, ¿verdad? O no tomen en consideración hacer ese sacrificio de servirle a Puerto Rico por no exponerse o exponer a su familia o exponer sus cosas personales a ese tipo de fiscalización mediática y pública. Licenciado, el asunto del miércoles pasado, si se envió o no se envió el retiro de Natalia Catoni y si lo recibió o no lo quiso recibir el Senado para propósitos de luego bajarlo a la consideración. Usualmente las sesiones son lunes y jueves, se sesionó ese miércoles y se bajó a viva voz el rechazo de ese nombramiento. Se ha dicho de que el Senado nunca recibió la comunicación de la gobernadora, a pesar de que ella insiste que sí envió ese retiro del nombramiento y luego pasa a ocupar la subsecretaría o la subdirección de alianzas público-privadas, que era de donde venía la licenciada Catoni. ¿Cómo debemos interpretar esa situación? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién no? ¿Se retiró, se mandó a retirar el nombramiento? ¿No se hizo a tiempo? Porque parece que todavía en Senado no han recibido esa comunicación. Pues mira, la gobernadora tomó la determinación de que tenía, ¿verdad?, que retirar este nombramiento por las consideraciones que ella entendiera. Esto es el poder que tiene la gobernadora, que es la entidad nominadora. Se comenzó ese trámite, las razones por las cuales no se completó, no se materializó, qué fue lo que ocurrió en el Senado, pues no me consta de propio y personal conocimiento. Yo no manejo esa ¿verdad?, ese tipo de función. Pero la realidad es que la gobernadora tomó la determinación de mover al recurso, ¿verdad?, a la pasada secretaria nominada al Departamento de Asuntos del Consumidor, Natalia Catoni, que pasara a ser subsecretario, subdirectora de las P3, hizo otra nominación ese mismo día al departamento. Hoy es viernes, a lo mejor hoy es el momento de salir de ese nombramiento de Víctor Ramos, me dice ahorita cuando regresemos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúo con el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, el licenciado Irán Torres Montalvo. Licenciado, cogió velocidad la cosa esta semana. Han llegado casi 6, 7 proyectos más de los de administración, ya van por el número 17 o 18, correcto, por lo que vi. Que te anticipé que ya para abril íbamos a estar como por los 20 más o menos, porque se está trabajando a todo vapor en la agenda legislativa. Ya hay 2 leyes firmadas también. ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas? Esto, no sé si me estaba escuchando porque sé que venía de camino. Sí. Estoy de acuerdo con 2 de ellos, que es el adiestramiento de los jueces
en asuntos de violencia doméstica y la creación de los albergues junto a la participación de las organizaciones sin fines de lucro. Con el asunto de las órdenes es parte de amarrarle las manos a los jueces para que las otorguen automáticamente. Tengo mi issue porque se ha utilizado y tú fuiste abogado litigante y sabes de lo que estoy hablando. Sí. Esa hay que afinar un poquito más la letra. Pero vienen más cosas para erradicar la violencia doméstica. Eso es lo que hay hasta ahora. ¿Cómo va a volar eso? Porque la gobernadora parece estar manejando los asuntos por clusters. O sea, manejo reforma contributiva, manejo reforma de energía, manejo... Sí. Pues básicamente, pues nuestra gobernadora está siguiendo, ¿verdad?, al pie de la letra lo que es nuestro plan de trabajo, nuestra plataforma que nosotros le presentamos al pueblo de Puerto Rico y que validaron en las pasadas elecciones. Y como tal, como tú bien mencionas, ella está trabajándolo de manera segmentada por temas. Comenzamos con el tema contributivo, el tema de energía, el tema de los permisos e infraestructura. Y entonces ahora pues está entrando en el componente de protección a la mujer en específico. También ata eso con que esta semana se hizo la designación de la licenciada Astrid Piñeiro como la nueva procuradora de las mujeres, así que la gobernadora está atendiendo, ¿verdad?, este asunto de protección, ¿verdad?, a la mujer, que es un tema sumamente importante para ella y para el pueblo de Puerto Rico. Pero ya salió que no tuvo el aval de las organizaciones feministas para esa nominación. Pues mira, yo creo que ese coro de voces lo hemos visto con las nominadas pasadas. Usualmente ya esas organizaciones, por las razones que fuese, ¿verdad?, salen a criticar todas las nominaciones, ¿verdad?, que hace, particularmente cuando es un gobernador, ¿verdad?, de la administración estadista. Así que yo defiendo este nombramiento de nuestra gobernadora. Conozco a Astrid hace muchos años, es una persona de cuna humilde, trabajadora, ¿verdad?, que con su propio esfuerzo fue escalando hasta que llegó a donde está. Yo me siento muy orgulloso de que sea nominada una mujer joven, también emprendedora, que fuera la seleccionada para procuradora de las mujeres y que se someta al proceso, ¿verdad?, y que muestre allí las credenciales que tiene en pro de la defensa de la mujer puertorriqueña. De la gobernadora, cuando se estaba hablando de lo de Janet Parra, que hasta que no confirmaran a Janet Parra, ella no iba a hacer la nominación de la procuradora de las mujeres. ¿Qué cambió ahí? Porque ahora la nombró. Y el mismo presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, había dicho que Madeline Bermúdez era la persona extraordinaria para seguir ocupando ese cuerpo. Y de hecho, pareció como indicar en algún momento que iba a bajar el nombramiento, iba a tomar conocimiento y nombrarla en propiedad. ¿Qué está pasando ahí en ese puesto particularmente y el cambio de estrategia de la gobernadora a que se ve? ¿Ya? Entonces, Janet Parra ya no está condicionado a que confirmen a Janet Parra. Uno podrá imaginarse, ¿verdad?, todas estas teorías de conspiración e interpretaciones de por qué la gobernadora actúa como actúa. No, Eddie, no es en contra tuya, pero nuestra gobernadora es una mujer suma. Mira, nuestra gobernadora es una mujer sumamente trabajadora. Tan es así que a veces yo salgo de la fortaleza a las 9, 10 de la noche y todavía se ven las luces de la oficina de ella prendida, recibiendo reuniones, haciendo entrevistas, reuniéndose con jefes de agencia, a veces hasta las mismas 10, 11 de la noche. Estamos poniendo en duda eso. En esas largas horas de trabajo, pues nuestra gobernadora, haciendo de todas las cosas que tiene que hacer, porque mire que hay trabajo como gobernador para administrar este aparato político gubernamental, pues eso también incluye el proceso de entrevistas de las personas que ella está considerando para su gabinete. Ese ejercicio no se ha detenido y estamos bastante adelantados. Todavía hay unas cuantas agencias y de instrumentalidades de gobierno donde todavía faltan sus respectivos nombramientos, pero en ese ejercicio, cuando ella entiende que ella encontró a la persona ideal para este puesto, pues ella la nomina, ¿verdad? Y la nombra. No se está dando en ningún calendario, le pueden decir que coja prisa, la pueden criticar por el tiempo que se ha tomado. Yo creo que todo lo contrario, que la gobernadora ha hecho el ejercicio correcto que tiene que hacer para evaluar a todas las personas, ¿verdad? Verificar su background, entrevistar múltiples candidatos, hacer las llamadas que tenga que hacer, buscar acuerdos con las autoridades federales para componer el mejor gabinete posible, y en ese trabajo, ¿verdad?, yo creo que ha hecho una labor excelente. La gobernadora dijo o no que hasta que no confirmaran a Janet Parra no iba a nominar. Pues en un momento dado hizo una expresión, ¿verdad?, que parecería que estaba condicionando una cosa a la otra, pero yo creo que la gobernadora se dio cuenta que la licenciada Astrid Piñeiro, que ya formaba parte del equipo ejecutivo, estaba a cargo de OTSEC, la Oficina, ¿verdad?, de Desarrollo Socioeconómico o Comunidades Especiales, como algunas personas las conocen, pues se había ganado, ¿verdad?, el respeto y cariño de sus pares, y que además de eso pues tenía las cualificaciones necesarias para ocupar esta posición. La tomé en consideración y yo creo que tomó la decisión de nombrarle, que yo creo que fue un nombramiento sumamente acertado. A veces esos cambios de estrategia, alguna gente lo ven como una debilidad o como que se vio influenciada por alguna otra cosa, como un tipo de derrota. No es así. No, para nada. Como te mencioné, la gobernadora, yo creo que cuando identifica un recurso, encuentra una persona que ella entiende que la puede ayudar en una posición en específico en gobierno, pues está haciendo esa selección y es algo sumamente positivo. Los que conocemos a Jennifer sabemos que es una persona sumamente, ¿verdad?, con apertura, que escucha, que está pendiente de lo que está hablando la gente, de lo que está sucediendo, y en ese análisis yo creo que ya tomó la determinación que había llegado el momento de cubrir esa posición con una persona ya a largo plazo. Recuerda que en los pasados 10 años, te diría yo, hemos estado cambiando de procuradora
de la mujer por diferentes razones, ¿verdad? Pues hubieron muchos cambios en esa posición. No hemos tenido una persona ocupando ese puesto por un periodo, diría que más de 2 años, 3 años. Me parece, cuando esto debería ser una agencia que tenga, ¿verdad?, una persona a la cabeza que cumple ese término de los 10 años para que todos los planes de trabajo, legislación, reglamentación y todo lo que haga falta para defender a la mujer se trabaje como un proyecto a largo plazo y no como metas cortitas, ¿verdad?, para resolver crisis que se dan en un momento dado. Me disculpo por anticipado por esta próxima pregunta, porque si no se la dejo de asignación, zumba. pero quiero tener esta información. Si no la tiene, ¿verdad? A lo mejor la sabe, a lo mejor no. Si no, se la dejo de asignación y que me lo traiga para el próximo viernes o tan pronto me lo pueda hacer llegar por texto. ¿Cuántos nombramientos quedan por hacer? ¿Cuántas agencias hay todavía sin un jefe a su cabeza? Pues no tengo el detalle exacto numérico, Eddie. Me llevo la asignación y te lo traigo, pero yo sé que básicamente las agencias más importantes de los componentes de infraestructura, económico, cultural, social, están todos llenos. Obviamente el gobierno tiene muchas entidades que requieren de nombramientos de directores ejecutivos, que dependen de juntas y demás, pues todo eso está todavía en proceso. Pero las agencias grandes, importantes y el aparato gubernamental está prácticamente completo. Puede que se me escape alguna ahora mismo de memoria, voy a verificar el roster, pero todas las agencias por lo menos tienen una persona que está a cargo de ella. No tenemos agencias inoperantes, no tenemos agencias sin directores. Todas las agencias están con una persona administrativamente ocupando el puesto y corriendo la política pública. Le hago la pregunta de buena fe, que quiero después analizar. ¿Cuántos de esas agencias se quedaron con el mismo titular que había cuando Pedro Pierluisi? Y se había que limpiar la casa. Hay algunas que se quedaron, que habían recursos que la gobernadora... Otro cambio de posición. Pues hubo, ¿verdad?, casos donde la gobernadora evaluó el proceso, se dio cuenta de la persona que estaba ocupando la posición, no estaban metidas en política ni en issue primaristas, hacen su trabajo correctamente y la gobernadora los ha premiado, dándole la oportunidad de que permanezcan en su puesto. Es de sabio. Gracias por estar aquí. Siempre disponible. El secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, don Irán Torres Montalvo, a ver qué pasa hoy por la tarde, los viernes de cosas no tan bonitas que uno las descarta y, ¿verdad?, como cuando saca, ¿verdad?, la basura, no es que estoy diciendo que el secretario sea basura, ¿verdad?, pero las cosas así para que la gente se lo olvide en el weekend. Agradecido. Siempre. Regresamos para nuestros minutos finales. Quiero traer una situación, aprovechar el tiempo aquí en Nación Z por Telemundo y Z93. Porque esto va un poco a las conductas que hablaba en el segmento anterior, cuando hablaba sobre los asuntos de violencia doméstica, pero los asuntos también de violencia contra nuestros adultos mayores tampoco se pueden pasar por alto. Y el niño símbolo de estas situaciones ha sido el caso de doña Evelyn, la septuagenaria víctima de agresión por parte de un vecino que a su vez agredía a su nieto por una situación que tiene que ver con las mascotas y quizás pueda haber algún tipo de situación. Lo hablábamos ayer aquí en La Manada en la tarde en el segmento legal, pero finalmente van ayer a la vista de regla 6, lo que es la vista de causa probable. Se determina causa contra el agresor, se traen los elementos, va el fiscal de distrito, estaba presente allí, estaba doña Evelyn también presente, y se presenta un proyecto de ley por parte de Luis Javier Hernández y Carmelo Ríos Santiago, los dos de partidos distintos, y se van a hacer dos cosas en esas vistas de regla 6, la primera vista de causa probable, que se supone que el juez o la juez determine causa a base de una cintila de evidencia, de una pizca de evidencia, de que, número uno, se cometieron los hechos y que esos hechos tienen los elementos de ese delito tal cual está en el libro que se llama Código Penal, y que se ha hecho una identificación adecuada de que esa persona que está parada allí fue quien cometió esos hechos que a la vez constituyen esa conducta que está escrita en ese libro. Eso, cuando se hace mediante un documento de papel, una declaración jurada o un documento oficial, un informe que recoge las incidencias por una tercera persona que fue allí después de que ocurrieron los hechos, entiéndase el policía o la policía que investiga, no necesariamente está sujeto a todas las garantías y las bondades para probar esas dos cosas, los hechos y que esa es la persona. Y eso fue lo que pasó en el caso de doña Evelyn. Felicito a la gente de Jugando Pelota Dura por pedir la grabación y saber qué pasó en esa sala y lo poco preparada que estaba la oficial de policía que investigó, y así sabemos cuál fue la dinámica y por lo cual la juez se vio obligada a determinar no causa en ese caso. Ahora tenemos la causa como tal porque se preparó bien. Este proyecto trae el asunto de que no se presenten las acusaciones por declaración jurada y que tampoco haya herencia de un fiscal. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.